siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. He leído Deuteronomio 19:14. Amén, 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 mi hermana Alma, muchas gracias. Bueno, mis amados, buen día. Una vez más, Dios me les bendiga. Qué bueno saludarles en esta hora, poder reunirnos por este medio y continuar con nuestro estudio. Esperamos, por la gracia del Señor, hoy estar terminando este fundamento de ese gran engaño, de cómo lo es la inmortalidad del alma, y entraríamos al siguiente y último fundamento, ¿verdad? Pero antes les invito para que oremos a nuestro Dios, para que el Señor nos pueda dar el discernimiento, poder comprender y entender lo que Él quiere presentarnos a través de su palabra. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por los tiernos cuidados. Gracias, oh Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos por este medio, en esta plataforma para adorarte, para orar, para meditar, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa lámpara, es esa luz que nos alumbra en medio de la oscuridad. Y a través de tu palabra, Señor, es que podemos afianzarnos en ti. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente, cada amigo, cada familia. Y que en esta hora, Señor, podamos gozarnos en el estudio de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Que podamos estar atentos a ella. Que podamos, Señor, estar con nuestros oídos, nuestros ojos bien despiertos ante cualquier sofisma de distracción o de engaño del enemigo. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quedamos en tu presencia en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Bueno, mis amados, continuamos con nuestro estudio, ¿verdad? Y quiero compartir, bueno, vamos a mirar otro de esos vinos que están dentro del vino mayor, que es este asunto de la inmortalidad del alma, y otro de esos vinos de los cuales enseña la Iglesia Popular, es que los justos mueren y van al cielo. Ese es otro de los vinos con los cuales Babilonia fornica y lleva a los reyes de la tierra a fornicar. Que los justos mueren e inmediatamente se van para el cielo. María, Juan, Pedro, Pablo, David, Abraham, todos aquellos que sufrieron la muerte primera están en el sepulcro. Miren lo que dice el conflicto de los siglos en la página 534. Dice de la siguiente manera: la teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Pero Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte, y sus palabras concuerdan con el testimonio del salmista. Salmos, el capítulo 6, y voy a leer el versículo 5. Muy claro este texto. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el sepulcro? Es más, otro salmo, Salmo 115, versículo 17. Dice así: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Aún en el día del Pentecostés, miren mis amados, en el día del Pentecostés el apóstol Pedro declaró que David, lo llama el patriarca, declaró que David murió y fue sepultado, y su tumba, su sepulcro, permanece hasta el día de hoy. Miren lo que dice Hechos, miren lo que mencionó el apóstol Pedro, allí en el aposento alto, en el día del Pentecostés. Hechos, el capítulo 2, verso 29 y verso 34. Verso 29 de Hechos lo dice: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 34. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Miren, mis amados, aquí dice claramente: David no subió al cielo en el momento de su muerte. Y el hecho de que David permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección, esto prueba de que los justos no van al cielo cuando mueren. Es solo mediante la resurrección y en virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo, por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios. Es en el momento de la resurrección, ¿verdad? Cuando el Señor lo levante, cuando el Señor, si David hizo bien las cosas, si David obedeció la palabra del Señor, si David fue obediente, si David tuvo ese discernimiento, si David tuvo su carácter perfecto, permaneció firme, obediente a él, se sentará a la diestra del Señor. Mientras tanto, está el sepulcro, está el sepulcro, ¿ya? Y esto prueba de que los justos no van al cielo, como menciona Babilonia. Es más, el apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leerlo, tomen nota allí, primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 16 en adelante.
Si no estoy mal, vamos a mirar acá, Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, verso 16 en adelante. Miren lo que menciona el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, ¿m? No están en el cielo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si los, y dice el verso 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Los que murieron en Cristo perecieron. Miren, mis amados, querido grupo familia, si desde hace 4,000 años, si desde hace 4,000 años, los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, yo pregunto, ¿cómo habría podido decir el apóstol Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. No habría necesidad de resurrección. Ahora, miren, eh, hay algo interesante. El apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, es muy claro y es contundente. Que el mismo Señor, él lo dice, que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y agrega algo, por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Aquí hay un contraste grande entre estas palabras de consuelo que da el apóstol Pablo y las del ministro universal citadas anteriormente. Aquí el apóstol Pablo consuela a los amigos que están en duelo con la seguridad de que por muy pecaminoso que hubiese sido el fallecido, apenas hubo exhalado su último suspiro, debió ser recibido entre los ángeles. Pablo les recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor, cuando las losas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Entonces, mis amados, los justos cuando mueren, o los injustos, sea el hombre cuando muere, si es bueno no se va para el cielo, si es malo no se va para el infierno, o si es medio bueno, medio no, perecen, perecen. Perecen, no están gozando por allá de las bienaventuranzas del cielo o están retorciéndose en las llamas del infierno. Si eso fuera así, si estuvieran ya los justos en el cielo, si estuvieran los justos en el cielo en estos momentos, y si estuvieran de pronto los impíos retorciéndose en el infierno, entonces ¿para qué ejecutar un juicio sobre todos el Señor? Como lo menciona Judas. ¿Mm? ¿Qué necesidad hay de un juicio venidero? No habría necesidad de un juicio. No habría necesidad de un juicio. Ahora, hay otro vino. Es más, quiero compartir con ustedes un texto, Malaquías, el capítulo 4, verso 1. Vamos a hablar un poquito de esto, de la purificación de la tierra con fuego y azufre. Malaquías 4:1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
el cual no los dejará ni raíz ni rama. Ahora, otro texto, el Salmo capítulo 11, verso 6 en adelante, dice, sobre los malos, Salmos 11:6, sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con viento de torbellino será la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Mis amados, miren, después del juicio posmilenio, después que la Jerusalén celestial haya descendido en la tierra, cuando los impíos se encuentren fuera de la ciudad y los justos se encuentren dentro de ella, entonces allí la tierra será purificada con fuego y azufre, y los impíos junto con Satanás y su hueste sufrirán la muerte segunda y eterna, y finalmente el pecado llegará a su final. Historia de la Redención, página 448. Miren lo que dice. Historia de la Redención, página 448. Dice así. Entonces se cumplieron las palabras del profeta, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. El salmista hace referencia a estas palabras, ahí en el Salmo 11, en el verso 6. Miren lo que dice. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y sigue diciendo allí historia de la redención. Descendió fuego del cielo, la tierra se resquebrajó, aparecieron las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras irrumpieron de los abismos, hasta las rocas ardieron, había llegado el día ardiente como un horno. Los elementos se fundieron por el calor y también se quemaron la tierra y las obras que había en ella. El fuego de Tofet estaba preparado para el rey, el jefe de la rebelión. Su pira era profunda y ancha, y el soplo de Jehová como torrente de azufre la enciende. La superficie de la tierra parecía una masa fundida, un vasto e hirviente lago de fuego. Era el momento del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y los impíos, mis amados, recibirán su recompensa en la tierra. Dice Malaquías que serán estopa, que aquel día los abrazará. Dice el Señor, muchos serán destruidos en un momento, muchos sufrirán, todos serán castigados según sus acciones, según sus acciones. Bíblicamente, la tierra, dice el Salmos 84, Apocalipsis, bíblicamente la tierra se convertirá en un horno de fuego, donde perecerá para siempre el pecado, los impíos y su líder Satanás. Y cada pecador, mis amados, pagará según sus obras. Pero este fuego no arderá indefinidamente, ni mucho menos eternamente. El fuego no es lo que arde eternamente, sino el resultado de es lo eterno, una destrucción eterna y para siempre jamás. No existirá más el pecado. Y alguien preguntará en esta mañana, o de pronto algún amigo de ustedes, algún familiar, les preguntará y les dirá, pero bueno, a mí se me apareció mi familiar, a mí se me apareció mi amigo, a mí se me apareció mi mamá, mi papá, los fantasmas y los fantasmas que ve la gente. Bueno, mis amados, miren, esto hace parte de ese gran engaño de Satanás. Eso hace parte de este gran engaño. Y necesitamos estar atentos a él. Necesitamos estar atentos. Muchos dicen, no, es que se me apareció fulanito de tal y me habló. No, es que mi mamá se me apareció y me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro, me habló. Era ella. Si no era ella, ¿cómo me dijo tantas cosas que son reales? ¿Qué de los fantasmas? ¿No? Este vino de Babilonia, de la inmortalidad del alma, está tan enraizado en la mente humana que desde pequeño el ser humano le tiene miedo ¿a qué?
a los fantasmas. ¿Mm? Si nosotros entendemos que el alma deja de existir y si nosotros tenemos claro que el hombre, el ser integral, el alma deja de existir en ocasión de la muerte, entonces también necesitamos entender y sabemos que los fantasmas son tan solo un disfraz, un truco perverso más de Satanás. Pero si nosotros tenemos el concepto mundial de que el alma es lo mismo que el espíritu, entonces vamos a caer en la trampa de Satanás. El alma no es lo mismo que el espíritu, ya vemos que solamente estamos compuestos de dos elementos, materia y el espíritu de vida, y el resultado somos nosotros, un ser integral, el hombre, la mujer, un alma viviente. Y si nosotros comprendemos y entendemos que cuando morimos dejamos de existir, entonces los fantasmas no existen. Eso es un truco perverso de Satanás. Solamente los que creen en los fantasmas son los que tienen ese concepto mundial de la inmortalidad del alma y de que el alma es lo mismo que el espíritu. Miren lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 540. Conflicto de los siglos, página 540. En otras ediciones, está en la página 608 esta cita. Página 540 estoy leyendo de la Biblia, de la biblioteca electrónica, pero en otras ediciones está en la página 608. Conflicto de los siglos dice: Satanás puede evocar, wow, tiene el poder. Satanás tiene el poder de hacer esto, mis amados. Y debemos estar atentos a la palabra del Señor. Ya hemos tenido, el Señor creo que hasta estos momentos nos ha dado suficientes argumentos para pensar, creer, entender y enseñar que el alma inmortal no existe. Que nosotros creemos es en la mortalidad del alma. ¿Está bien? Miren lo que dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. Y eso lo confirma el apóstol Pablo ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. No podemos caer en ese engaño, mis amados. Y miren lo que pasa, miren lo que sigue diciendo aquí la sierva del Señor. Miren lo que sigue diciendo esta declaración. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. Y ellos van a mencionar algunas verdades. Y es más, muchos de ellos, Satanás, esos demonios, van a anunciar acontecimientos, ¿verdad? Van a anunciar acontecimientos, falsas enseñanzas, y esos acontecimientos y esas falsas enseñanzas tristemente serán aceptadas por multitudes con mucha diligencia y creídas, y van a creer a ciegas
como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Es más, ellos inclusive van a decir que la ley de Dios quedó abolida. Se va a despreciar el Espíritu de gracia. Van a negar la divinidad de Cristo. Ellos nos van a decir, miren, Cristo no es divino. Y van a poner inclusive al Creador al mismo nivel que ellos mismos. Y algunos por allí inclusive se afianzan en la Biblia para decir que los fantasmas sí existen o que hay vida después de la muerte, porque dicen, mire, es que en la Biblia dice, o en la Biblia aparece de que Samuel se le apareció a Saúl. Ahí tenemos un ejemplo claro de esto. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo clarísimo de cómo Satanás se aparece a la gente como si fuera un amigo o pariente difunto. ¿Qué pasó en este caso de Samuel con Saúl? Bueno, el rey Saúl, ustedes conocen la historia, rey de Israel, acudió a quién? Hizo algo prohibido por Dios, acudió a una adivina y supuestamente la adivina hizo aparecer a quién? Al profeta muerto, a Samuel. Ahí ustedes lo pueden leer en Primera de Samuel, el capítulo 28, a partir del verso 11. Primer libro de Samuel, el capítulo 28, a partir del verso 11. La misma adivina sabía que los israelitas estaban prohibidos. Dios les había prohibido visitar a los adivinos y consultar a los muertos, y que el castigo era terrible, era la muerte, era la pena de muerte. Y miren un texto interesante allí, en ese encuentro de Saúl con la adivina. Leámoslo, primer libro de Samuel, el capítulo 28. Primer libro de Samuel, el capítulo 28. Y voy a leer el versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 9. Miren lo que le dice la mujer a David, entonces, a Saúl en toda esa entrevista. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Para hacerme morir. La mujer le dijo, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Ella todavía no había reconocido a Saúl. Todavía no lo había reconocido. Dios le había dicho al pueblo, cuidado, es abominación preguntar por los muertos. Es abominación consultar a los muertos por los vivos. Es abominación volver a los encantadores, a los adivinos. Y él lo mencionó y lo prohibió allí en Levíticos. Ustedes lo pueden leer en Levíticos 19, Levíticos el capítulo 20. Es más, en Isaías el capítulo 8. Allí el Señor prohibió, no os consultéis, es abominación. Y finalmente la historia, ustedes la conocen, esta mujer reconoció a Saúl y finalmente, supuestamente, el espíritu o Samuel se le apareció, ¿verdad? Saúl conoció al profeta Samuel en vida, había dialogado mucho tiempo con él, había permanecido al lado de Samuel, por lo tanto lo reconoció, pues hasta su voz era igual. La voz de Samuel era igualítica. Sin embargo, la palabra de Dios indica que tal aparición sobrenatural fue producida por el poder de Satanás. Y lo que Saúl hizo fue un pecado grave contra Dios. Habló con un espíritu malo, no con el profeta Samuel. Y ustedes conocen el resultado de este encuentro. Ustedes conocen el resultado de esa desobediencia. Murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó una pitonisa. Y Saúl terminó como muerto.
murió. Miren, si hubiera permanecido humilde, si Saúl hubiera permanecido humilde, procurando siempre ser dirigido por la sabiduría divina, Saúl habría podido desempeñar los deberes de su alto cargo con mucho éxito y mucho honor. Solamente bajo la influencia de la gracia divina, toda buena cualidad, y si Saúl hubiera permanecido bajo la influencia de la gracia divina, hubiera sido tenido en alta estima. Y esa es la obra, mis amados, que el Señor se propone hacer en beneficio de todos los que se consagran a Él. Esa es la obra que el cielo se propone hacer en beneficio del grupo de los redimidos. Son muchos los que Él llamó a ocupar cargos en su obra porque tienen un espíritu humilde y dócil. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener un espíritu humilde y dócil. Que nos dejemos corregir, que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu, que podamos reflejar su carácter. Esa es la obra que el Señor se propone hacer. En su bondad y en su misericordia, mis amados, Dios nos coloca donde ustedes y yo podamos aprender de Él. Él no se revela los defectos de nuestro carácter, pero los revela a todos los que decidamos buscar ayuda. Y Él nos dará fuerza para corregir nuestros errores. Dios quería eso con Saúl. Dios quiere eso con nosotros. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl se vanaglorió de su ensalzamiento y deshonró a Dios por su incredulidad y su desobediencia. Aunque fue llamado a ocupar el trono, dudaba de su capacidad. Su éxito lo hizo confiar en sí mismo. Orgulloso, y ese fue su fracaso. El orgullo es el peor peligro, mis amados, en el cual podemos estar. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 621, lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Patriarcas y Profetas, página 621, dice así: la misma confianza ciega en sí mismo, hablando de Saúl, la misma confianza ciega en sí mismo lo condujo a rechazar la reprensión de Samuel. Saúl reconocía que Samuel era un profeta enviado de Dios, por consiguiente debió haber aceptado el reproche, aunque él mismo no pudiera ver que había pecado. Si se hubiera mostrado dócil para ver y confesar su error, esta amarga experiencia le habría resultado en una salvaguardia para el futuro. Si el Señor se hubiera separado completamente de Saúl, no le habría hablado otra vez por medio de su profeta, ni le habría confiado una obra definida para hacer, para que corrigiera sus errores pasados. Miren, ¿saben? Hay algo interesante en esto. La palabra del Señor dice que el Señor siempre le hablaba al hombre o al rey a través de tres modalidades: o por el Urín y el Tumín, que eran las dos piedras que estaban ahí en el pectoral, en el traje del sacerdote, o le hablaba por el profeta, o le hablaba a través de sueños y visiones. Eran las tres modalidades lícitas, reales y verdaderas por las cuales Dios se comunicaba con el pueblo. Saúl trató de comunicarse con Dios y Dios no le habló a Saúl por ninguna de estas tres modalidades, guardó silencio. ¿Y ustedes creen que si Dios no le habló por ninguna de estas tres modalidades, que eran reales y que eran las legales, ustedes creen que le iba a hablar por una que era ilegal y que él había prohibido, que era por medio de un muerto? No, mis amados.
No, mis amados. Por eso debemos de tener claro, meditar en la palabra del Señor, ser humildes de corazón. Necesitamos, mis amados, permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Y todo esto que se presenta en el mundo, todo esto que enseña Babilonia, que esto es eh, puro espiritismo, puro espiritismo, puro espiritismo. Mis amados, miren, Dios quiere llevarnos por la senda correcta y que nosotros podamos llevar a otros por la senda correcta. Que podamos estar atentos a su palabra, que podamos ser fieles a Él, ¿verdad? Porque esto es sino otra cosa, no es otra cosa que espiritismo, es el culto satánico a los muertos, lo que hace Babilonia, lo que hace Babilonia. Eh, Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Es más, los que practicaban las artes de la necromancia aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 8, el verso 19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. ¿Y acaso eso no es lo que hace el papado? Hace culto a los muertos. Hace culto a los muertos. Ellos tienen la costumbre de rendir culto a los muertos. Ellos deifican a los muertos y ellos ocupan un lugar preeminente en casi todo ese sistema. En casi todo ese sistema. Ustedes van a las basílicas y encuentran todo esto. Oráculos en Grecia, Roma, el culto a los muertos. Espiritismo moderno, mis amados. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 673. Patriarcas y Profetas, página 673, dice así. La creencia en la comunicación con los muertos es aceptada aún en nuestra época, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. El espiritismo moderno es el mismo viejo culto a los muertos. Y saben, a veces se presentan ciertas personas, seres espirituales, entre comillas, en la forma de sus amigos y difuntos. Y es más, ellos describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o de pronto realizan actos que ejecutaban mientras vivían. Y de esa manera inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos, ¿verdad? Y se les rinde culto. Ahora, hay otros engaños modernos de Satanás, ¿verdad? Tú lo mencionas así rápidamente, hay otros engaños modernos de Satanás. Miren, así como Satanás engañó a Saúl al hacerse pasar por el difunto profeta Samuel, y así como falsificó los milagros de Dios en Egipto por medio de los brujos egipcios,
Satanás engaña a la gente con muchos tipos de apariciones que contradicen la palabra de Dios, por ejemplo, a través de los famosos ovnis o los famosos extraterrestres. Y es más, no sé si ustedes han escuchado esto acerca de los seres reptilianos. Y este es un engaño nuevo que se ha puesto de moda. Los seres reptilianos. No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento acerca de esto. Estos engaños son ampliamente difundidos, especialmente por el Internet. Y lo más triste de esto es que aún profesos cristianos caen en estas trampas, a pesar de que ninguna de estas teorías de ciencia ficción tienen fundamento sostenible por la palabra de Dios. ¿Mm? Esos rumores en las páginas de Internet tienen tristemente más peso que las sagradas escrituras para los incrédulos. Y es así que todas estas fábulas de ciencia ficción excitan las mentes débiles que por tanto tiempo se han dejado excitar con las películas de Hollywood. Nuestros jóvenes tristemente ven ese tipo de películas. Y eso es lo que enseña el mundo del cine, el mundo de la ficción. Engaños modernos de Satanás. Los únicos extraterrestres que se encuentran en nuestro mundo es Satanás y sus huestes de demonios que siembran mentira, muerte y desastre por toda la tierra. Ahora, esto, no creamos que esto de los fantasmas, de los extraterrestres y reptilianos no son los únicos disfraces malignos que el enemigo utiliza para entrampar en su red a la ingenua humanidad. ¿Mm? Estos no son los únicos disfraces malignos. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 541, mis hermanos, querido grupo. Conflicto de los siglos, página 541, dice así. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe de ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Miren, Dios nos advierte, nos está advirtiendo de que Satanás tratará de imitar la gloriosa venida de Cristo Jesús. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. El apóstol Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. Necesitamos estar atentos, mis amados. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal.
Mis amados, el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad hacia la divinidad. Y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Mis amados, que el cielo nos ayude, que podamos estar atentos a su palabra, que podamos, mis amados, poder discernir los espíritus, Creo que el Señor nos ha dado suficientes argumentos para poder hacer frente a estos engaños satánicos. Que el cielo nos ayude para que podamos ser esas antorchas que iluminan a otros y sacar a muchos de este gran engaño. Dios me les bendiga. Dios me les acompañe. Quedamos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra cuál es el camino y en dónde es que podemos estar seguros. Derrama todas tus bendiciones, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes en esta plataforma. Podamos ser anclados en la verdad. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Y es la única manera que vamos a poder estar anclados en tu verdad, tu palabra, es humillando nuestro corazón a ti, dejando a un lado todo aquello que nos impide tener ese encuentro de manera especial contigo. Nos rendimos completamente a ti, mi Señor amado. Humillamos nuestro corazón a ti. Llénanos de tu gracia y de tu justicia. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados, un feliz día. El Señor me les siga bendiciendo. El Señor me les acompañe.